Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y compartir foro con mi compañero el maestro Alejandro Valdés Ledesma. ¿Cómo te encuentras, Alex, el día de hoy? Hola, Jessy. Hola, muy bien, muchas gracias. Con mucho ánimo, con mucho gusto de compartir nuevamente contigo y con las personas que amablemente nos ven. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de alguna manera relevante. Creo que todos los temas que tocamos aquí son importantes, pero este no es la excepción. Vamos a hablar de lo que es cuando las empresas contratan personal con discapacidad. ¿Qué beneficios o qué estímulos fiscales pueden tener esas empresas cuando hacen la contratación de personal con discapacidad, Ale? Sí, Jessy, es un tema importante, en verdad, poco explorado, diría que incluso, bueno, al menos no todas las empresas tienen la disposición de contratar personal que cuente con algún tipo de discapacidad. Pero bueno, vamos a empezar, querida Jessy, precisamente hablando un poco, primero, ¿qué debemos de entender para deducir una nómina normal, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los requisitos? Siempre, a mí me gusta hablar de la vida real porque siempre llegan ese tipo de casos donde, oye, una persona, un contribuyente que estableció, que constituyó una sociedad, persona moral, o es una persona física con actividad empresarial, y tiene la intención de deducir los sueldos y los salarios. Y la primera pregunta que le hago a estos microempresarios que están iniciando es, oye, ¿y ya están dados en el Seguro Social? Y me dicen, o sea, ¿cómo? Sí, de repente te llegas a encontrar empresas que dicen, es que ya pagué la nómina. Si ya pagaste la nómina, ¿dónde están los recibos emitidos de los trabajadores? ¿Dónde están las altas? Y pues resulta que no hay ni alta patronal, no hay alta de trabajadores y pues tampoco hay nómina, ¿no, Alex? Pero para ellos es decir, pues ya estoy pagando nómina y me voy a hacer deducible o voy a contemplar ese gasto para efectos de deducción, ¿no, Alex? Es importante por eso hacer la siguiente puntualización, Jessy. Evidentemente, tienes personal a tu cargo, debes de contar con con contratos Exacto. Individuales o un contrato colectivo o un contrato ley, cualquiera que sea el caso. Si es una persona que va empezando, un empresario, pues evidentemente estaríamos hablando de contratos individuales de trabajo, donde vienen especificadas cuáles son las actividades que tiene que desarrollar, cuál es el salario que va a percibir, cuáles son los días de descanso, todas aquellas prestaciones. Sí, las condiciones laborales, ¿no, Alex? En términos generales, y es precisamente las condiciones laborales. Evidentemente, debe de contar también con la seguridad social a la cual se encuentra obligado en términos de la ley del Seguro Social. Es decir, no es posible deducir nuestra nómina si nuestro personal a cargo, el cual existe relación personal subordinada, es decir, los trabajadores no se encuentran dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por empezar por ese, porque aparte tiene otras obligaciones, Jessy, como timbrar recibos de nómina. Entonces, ya no va siendo tan sencillo. A ver, si yo pretendo deducir la nómina porque tengo 5 empleados, por poner un ejemplo de algún negocio pequeño, una miscelánea o un taller mecánico o cualquiera que les venga a la mente, de esos que generalmente hay muchos a la vuelta a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, tener claro que tener personal a nuestro cargo nos va a generar ciertas obligaciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, que exista un contrato, que estén dados de alta en el Seguro Social, que se pague en el caso de el pago correspondiente del impuesto estatal, 3% sobre nóminas en la Ciudad de México, 3% sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, en el caso del Estado de México. Otras obligaciones que también conlleva precisamente es el pago de las retenciones. Claro, así es. O sea, a veces decimos, sí tengo nómina, sí están dados de alta en el Seguro Social. Sí tienen contrato. Sí tienen contrato. Oye, ¿y estás pagando las retenciones? No. Bueno, pues eso cae en que sea no deducible. Entonces, debemos de tener claro cuáles son los requisitos en términos del 25
27 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de poder definir cómo vamos a poder hacer uso de estos estímulos por contratar trabajadores que cuenten con alguna discapacidad. O sea, claro, debemos de tener claro que no solamente vamos a tener derecho a ese estímulo, si no tenemos claro que debemos pues primero de cumplir con toda la formalidad de la deducción de la nómina de personas, no sabría qué término ocupar, discúlpenme ustedes, pero personas comunes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hablando de eso, la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que para que la nómina sea deducible, es indispensable que las retenciones se encuentren enteradas, es decir, que se encuentren pagadas. Entonces, una vez hecho, ahora sí, este preámbulo, podemos pasar, si te parece bien, Jessy, precisamente en qué consiste este estímulo que concede el gobierno a aquellas empresas que deciden contratar a personal con algún tipo de discapacidad. Porque la discapacidad no la determinamos nosotros, Jessy. No, claro. O sea, no es que diga, oye, es que voy a contratar a una persona con X o con Y discapacidad y yo decido que está discapacitado y luego entonces por esa misma simple razón, hecho ya puedo hacer uso precisamente de este estímulo, ¿no? Y bueno, también le mandamos un cordial saludo a nuestro compañero, el maestro Luis Alberto Morales Sosa, que por cuestiones de trabajo el día de hoy pues no nos pudo acompañar. Y bueno, lo que mencionaba el maestro Alejandro, pues sí, en efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueve a todas las empresas la contratación de personal con discapacidad para que puedan hacerse acreedores a ese estímulo fiscal. Y bueno, ese estímulo fiscal que nos establece, por un lado te dice, te puedes hacer deducible el 100% de esas retenciones que tú retengas de esos trabajadores y que obviamente enteres, las puedes deducir al 100%, ¿no, Alex? Mira, Jessy, te interrumpo un momento. El artículo 28 nos dice que en ningún caso los impuestos serán deducibles. De hecho, por ahí tenemos un curso, algún programa precisamente que habla de eso, de los no deducibles. El ISR no es deducible en ningún caso, ya sea que sea un ISR propio o un ISR retenido. Pero aquí tenemos en este estímulo precisamente la excepción a la regla de la cual estamos hablando, ¿verdad, Jessy? Sí, esto es un decreto que sale por parte directamente del Ejecutivo Federal, este decreto donde establece este estímulo y quien lo promueve es la Secretaría del Trabajo. Pero para poder, yo como empresa que contrato personal como discapacidad y como lo acaba de mencionar el maestro Alejandro, pues no es que yo decida que esa persona, yo la veo y digo, está discapacitada, la voy a contratar. No, para eso necesitamos que tengan un certificado y ese certificado debe estar emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social o en este caso, pues por el ISSSTE, para que podamos contratarlo y entonces de esa forma poder hacernos como empresa pues acreedores a ese estímulo. A ver, entonces entiendo, Jessy, que no puede esta calificación de esta discapacidad no puede ser calificada por cualquier médico general, por un doctor con cédula profesional. Si yo voy con el doctor al consultorio de la esquina y le digo que me expida un certificado médico en el cual me diga que me encuentro con discapacidad, ya eso es válido. No. Ok, entonces, a ver, partiendo de esto, ¿cuál es el monto que vamos a... ¿En qué consiste el estímulo, vaya? Consiste en deducir el impuesto sobre la renta que se le va a descontar a este trabajador con discapacidad. Recordemos que como todo trabajador, el impuesto que se calcula aplicando tarifas, ya sea mensuales, quincenales o decenales, como sea que se le pague al trabajador, ese impuesto lo está pagando el trabajador. Así es. Yo como empresario se lo retengo, pero se lo entero, es decir, lo pago al SAT. En ningún momento yo lo terminé pagando, lo termina pagando el trabajador. Pero dice la autoridad, dice el estímulo, a ver, ese impuesto que pagó el trabajador lo vas a poder hacer deducible. Entonces, de entrada, sí voy a poder hacer deducible
algo que en principio no puedo hacer deducible. Ahora bien, nos explica la maestra Jessie, este estatus de persona con discapacidad tiene que estar emitido mediante un certificado de una autoridad de medicina en particular, o médica, por decirlo así. Y estaríamos hablando de, en el caso de los trabajadores del Estado, el ISSSTE, y en el caso de los trabajadores de las empresas privadas, estaríamos hablando del IMSS. Esas son las dos autoridades facultadas para emitir un certificado de discapacidad. Y evidentemente no somos expertos en la materia de discapacidad, pero sí nos dice el decreto qué debemos entender por discapacidad, maestra Jessie. ¿Lo gustas comentarlo? No, tú. Ok. Algo que debemos de entender que califica como discapacidad es precisamente una discapacidad motriz que para superarla requiera permanentemente prótesis, muletas o silla de ruedas. Ese es el primer concepto que debemos considerar como discapacidad. Repito, es una discapacidad motriz que para superarla es necesario que se requiera permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas. Entiendo, Jessie, que una persona que por el desarrollo de algún tipo de actividad, supongamos que perdió alguna parte de alguna extremidad, alguna pierna, algún brazo, bueno, pues entonces permanentemente va a necesitar una prótesis. O pudiese ser que necesite por alguna razón una silla de ruedas. Entonces, con ese hecho precisamente califica para ser beneficiario en este sentido del estímulo, ¿no? Exacto. Es decir, aquella empresa preocupada por obtener algún estímulo y en este caso generar fuentes de empleo, porque esa es la intención. Sí, ¿no, finalmente también debemos recordar que el hecho de que sean personas con discapacidad no significa que no puedan realizar algún trabajo, ¿no? Entonces, creo que por eso es que la Secretaría del Trabajo pues promueve estos estímulos para darle apertura a las personas que pues de alguna manera están teniendo pues alguna discapacidad para poder realizar su trabajo. De alguna manera ser incluyentes, ¿no? Exactamente. Con todas las personas. Es algo, reitero, poco explorado. Valdría la pena hacer el análisis para incentivar a las empresas. Digo, de hecho eso pretende el estímulo, ¿no? Incentivar a las empresas a contratar personal precisamente que tenga algún tipo de discapacidad. Otro aspecto que califica como discapacidad es precisamente la mental. Cuando alguna persona sufre de alguna discapacidad mental, evidentemente no por esa razón no quiere decir que no pueda realizar alguna actividad que se le encomienda, ¿no, Jessie? Claro, así es. O sea, tenemos el caso precisamente de compañeros, de amigos que precisamente padecen alguna discapacidad mental, pero son perfectamente sanos en el sentido de que son completamente funcionales para transmitir sus ideas, transmitir sus conceptos. Se puede establecer una comunicación completamente productiva, no diría normal, no me atrevería a utilizar ese calificativo, sino una conversación completamente productiva, que además motiva precisamente la inclusión dentro del mercado laboral, ¿no? Exacto, Jessie? así es, Alex. ¿Cuántos ingenieros precisamente que pues su mano de obra precisamente radica aquí, ¿no? Exacto. Donde es el conocimiento que explotan y que puede ser productivo dentro de los entes económicos, ¿no, Jessie? Auditiva, ¿no? También te puedes encontrar con personas que pues auditivamente pues tienen una discapacidad, pero pues ya adquiriendo o teniendo ahí, por ejemplo, su aparato que les ayuda a poder escuchar mejor, pues eso no implica que no puedan desarrollar o desempeñar alguna función, algún trabajo, ¿no, Alex? Sí, lo menciono de forma completa, lo mencionaste correctamente, maestra Jessie. Otro factor de discapacidad es precisamente la auditiva o del lenguaje. En un 80% o más,
de la capacidad normal. Es decir, si aquella persona en cuestión tiene una disminución arriba del 80% de su capacidad auditiva o de lenguaje, entonces también se encuentra calificada para ser beneficiaria, en este caso, del estímulo del cual precisamente estamos hablando. Y por último, Jessy, pues hablamos precisamente de la discapacidad visual. Entonces, tenemos 4 conceptos: discapacidad motriz, discapacidad mental, discapacidad auditiva o de lenguaje y por último, discapacidad visual. Entonces, aquellas empresas interesadas en obtener un estímulo como tal, pues precisamente sería interesante ver en qué áreas de la producción, en qué áreas de las empresas precisamente tienen cabida estos individuos para que seamos primero incluyentes en ese sentido y pues los incorporemos al mercado de trabajo, ¿no, Jessy? Sí, y en este caso, pues finalmente las personas que tienen esta discapacidad tienen que acercarse a su clínica familiar precisamente para solicitar este certificado de discapacidad y pues con ese certificado pues puedan de alguna manera acudir en alguna empresa donde estén contratando el personal. Obviamente para que puedan darles este certificado, pues les piden ciertos requisitos que deben de cumplir y que bueno, esto lo va a establecer el Seguro Social, ¿no, Alex? Sí, precisamente. Y el artículo en cuestión del cual estamos hablando es precisamente el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos habla precisamente del estímulo fiscal para los contribuyentes que empleen a personas con discapacidad. Entonces, considero, Jessy, que es importante tener a la mano esta información, porque de alguna manera es importante comunicársela a los contribuyentes, a los empresarios, ¿no? Repito, es algo que considero yo poco explorado, pero bien valdría la pena tener esta información a la mano, ¿no crees, Jessy? Sí, creo que es importante y como mencionas tú, Alex, pues en efecto, realmente es un tema que a lo mejor muchas empresas por desconocimiento pues no lo contemplan, ¿no? Pero creo que podemos darle más, pues de alguna manera publicidad para efecto de que pues las empresas también vean esta parte, lo exploren y pues de alguna manera vean esos beneficios, ¿no? Digo, puedes tener gente que a lo mejor, como mencionábamos hace un rato, pues igual y pues no pueden caminar o por algún riesgo que tuvieron dentro de una empresa, pues no sé, a lo mejor un dedo o algo, pero eso no implica que pues más adelante pues ellos puedan continuar con su vida laboral, ¿no, Alex? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Jessy. Es importante tener esto claro porque de alguna manera pues podría generarlos alguna especie de beneficio, ¿no? Claro. Y reitero, la intención evidentemente pues es incluir precisamente a este tipo de contribuyentes, a este tipo de personas al mercado laboral, ¿no, Jessy? Así es, Alex. Y bueno, el procedimiento que nos establecen para poder hacer este cálculo, pues es el que regularmente hacemos para efectos del cálculo de nómina. Ese impuesto que nosotros estamos reteniendo de alguna manera al trabajador es el impuesto que vamos a poder hacer acreditable, o esa retención vamos a poder hacer acreditable a un 100%, ¿no? Sí, solo sí, pues de acuerdo a los requisitos que ya mencionamos, dentro de ellos pues está el certificado y que esté emitido por una institución competente para poder realizar esta deducción de este estímulo, ¿no, Alex? Sí, Jessy, estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, Jessy, si te parece, vámonos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso Tratamiento Fiscal de la Nómina. ¿Tienes dudas si estás pagando la nómina de manera correcta? ¿Cómo se integra el salario base de cotización? ¿Cómo pagas el ISR? ¿Cómo timbras de manera correcta para decirle al SAT lo que en realidad está pasando con tus trabajos?
No te pierdas este curso taller que será impartido próximamente en nuestra casa IMEFI y que forma parte del diplomado Impuestos Empresariales 2024. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es capacitarte para afrontar el futuro sin mayor esfuerzo. Así es que nos vemos próximamente en tu casa IMEFI. ¿Cansado de ver cursos en baja calidad, grabados con errores y sin poder verlos en capítulos? En IMEFI transformamos tu experiencia de aprendizaje en línea. Nuestros cursos están diseñados para que aprendas de manera sencilla y dinámica. ¿Por qué debes vivir la experiencia IMEFI? Disfruta de los cursos en vivo o desde nuestra plataforma, que es similar a la que usas para ver tu serie favorita. ¿Cómo es la experiencia en vivo? Fácil, te enviamos la liga de acceso junto con tu usuario y contraseña. No necesitas descargar ninguna aplicación. Una vez que entras a nuestra plataforma, verás el curso con una imagen muy clara, chat en vivo y del lado derecho de la plataforma una sección de material, donde podrás descargar al instante. ¡Ojo! Puedes verlo desde una pantalla de televisión. Nuestro equipo te garantiza una experiencia visual nítida y con un excelente audio, sin perder calidad de la imagen. ¿Cómo es la experiencia en nuestra plataforma en línea? Los cursos se encuentran grabados en HD, con sonido estereofónico, hace que el Ejecutivo Federal, entiéndase el presidente, para que puedas disfrutarlos sin los errores típicos de un en vivo, silencios, ruidos extraños, etc., como lo ofrecen los demás. Además, nuestros cursos están divididos en capítulos de máximo 50 minutos, ya que es más efectivo estudiar en intervalos cortos. Esto te permite repasar a tu ritmo y concentrarte en los temas que realmente necesitas, y volver a ver el tema de tu interés cuantas veces lo requieras, sin estar buscando por horas lo que necesitas. IMEFI no es solo una opción, es la mejor opción. Ofrecemos una experiencia educativa diseñada para tu éxito profesional, con la flexibilidad y calidad que mereces. No lo pienses más, contáctanos a través de WhatsApp o por correo. Estamos aquí para ayudarte a crecer. IMEFI, educación que transforma. Si realizan operaciones con moneda extranjera, este curso les será de mucha utilidad. Se llama Fluctuación cambiaria, aplicación contable y fiscal en el impuesto sobre la renta y en el impuesto al valor agregado. Es un curso de 6 horas en 2 días, 3 horas cada día, y debemos preguntarnos para saber si este curso nos sirve o no. ¿Sabías que en muchas empresas no se aplica correctamente el pago del IVA en fluctuaciones cambiarias? ¿Sabes que para efectos del impuesto sobre la renta se tiene una fluctuación cambiaria devengada que se considera interés y es deducible o acumulable? ¿Aplicas correctamente la fluctuación cambiaria para efectos contables conforme a la NIF B15, que separa la fluctuación realizada de la fluctuación por realizar? ¿Estás aplicando los tipos de cambio correctos para efectos contables y para efectos fiscales? Son muchos temitas ahí que pueden repercutir en que tengamos nuestra contabilidad o que estemos pagando impuestos de más, no que se pudiera hacer un tema. Esperamos verte en este curso. Nos va a dar mucho gusto contar con tu presencia. Nos vemos. Bueno, ya estamos de regreso y recapitulando, pues hablábamos de las discapacidades que pueden tener, que en este caso son motriz, mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más, y bueno, los invidentes. Y mencionábamos que este estímulo fiscal pues se crea con la finalidad de que las empresas contraten personal con discapacidad para pues sean beneficiados de este estímulo fiscal, que estamos hablando de un 100%, ¿no, Alex? Sí, Jessy. Mira, podemos encontrar precisamente en el artículo 186, adicional al estímulo fiscal para contratar personas con discapacidades, tenemos un segundo estímulo que habla de la contratación precisamente de adultos mayores. ¿Y en qué consiste precisamente este estímulo? En poder deducir el 25% equivalente al salario efectivamente pagado a los adultos
mayores. Mira, Jessy, entonces resulta interesante, el 25% evidentemente de los ingresos acumulables de la persona, del contribuyente que contrata a ese tipo de trabajadores. Sí, claro. O sea, eso es lo que estamos deduciendo de forma adicional. Entonces, mira, Jessy, es importante tener esto en claro, porque de alguna manera podríamos obtener un beneficio financiero si es que decidimos tener personal, o en caso de que sea 1, 2 o 3 o los que sean, bueno, pues apegarnos precisamente a este estímulo establecido en el artículo 186, ¿no? Ahora bien, seguramente les vendrá a la mente, oye, yo soy una persona con discapacidad, ¿qué requisitos debo de cumplir para obtener el certificado del cual estamos mencionando? Bueno, pues los requisitos son simples, querida Jessy. Primero necesitamos llevar una identificación oficial, la cual puede ser nuestra credencial del INE, nuestro pasaporte, cartilla de servicio militar o cédula profesional. Y lo que sí nos piden es una copia fotostática del aviso de inscripción del IMSS como trabajador, es decir, el aviso que conocemos como AFIL 02. Entonces, los requisitos son mínimos. Creo que es importante, Jessy, saber entonces que toda la formalidad que engloba la esfera jurídica referente a la relación obrero-patronal debe de estar cubierta, Jessy. Sí, primero que nada tenemos que basarnos de acuerdo a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Segundo, qué obligaciones tenemos para efectos de seguridad social con la contratación del personal, ¿no, Alex? Y tercero, pues bueno, ya nos podemos apegar a este estímulo, sí, solo sí, pues que estos trabajadores se encuentren inscritos y adicional a eso que cuenten con este certificado de discapacidad. También hay que hacer mención que o tienes un estímulo por concepto de personas con discapacidad o tienes un estímulo por concepto de personas con adultos mayores. No puedes obtener los dos a la vez, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, partiendo de lo que acabamos de decir, Jessy, ¿cuáles son las condiciones que debe de cubrir precisamente el trabajador, el patrón con el trabajador? Debe de contar con su contrato de trabajo, el cual debe de puntualizar cuáles son las condiciones, debe de establecer qué trabajo está desarrollando, cuál es la jornada laboral, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los días festivos a los que tiene derecho, cuáles son las prestaciones. Es decir, todo lo que engloba, o sea, no porque sea un trabajador con discapacidad tendrá, o probablemente sí, eso no lo sé, pero en cuanto a la Ley Federal del Trabajo se refiere, es que debe de cumplir con la misma formalidad. Sí, los mismos derechos y obligaciones. Debe de cubrirse las aportaciones de seguridad social, o sea, el estímulo es muy claro, qué parte vamos a poder deducir, pero deja a salvo todas las demás obligaciones para con la autoridad. O sea, no porque sea un trabajador con estímulo no se va a pagar seguro social, por ejemplo, o no se va a pagar un impuesto estatal como el 3% sobre nóminas. Sí, no. Entonces, eso lo debemos de tener claro porque a veces sería posible, bueno, en mi caso llegan y me dicen, oye, quiero deducir la nómina, pero no están dados de alta en el Seguro Social. Entonces, no se podría aplicar este beneficio si en principio no tenemos la formalidad con todos los trabajadores, sí, ¿no, claro. Jessy? Amén, precisamente, de todas las obligaciones fiscales que deben de cubrir los trabajadores, porque no por el hecho de ser discapacitado este trabajador tiene alguna especie de exención en cuanto a las obligaciones en materia fiscal. Por poner un ejemplo, Jessy, la declaración anual de sueldos y salarios se encuentra obligado en los mismos términos. Es decir, no rebasas de 400,000 pesos de ingresos anuales, entonces no estás obligado a presentar tu declaración anual. Pero no rebasaste de estos ingresos y adicional tuviste 2 patrones, entonces, ¿qué crees? Que sí. Ah, pues entonces sí te encuentras ya obligado. Y otro tercer supuesto. Oye, no me encuentro obligado porque no rebasé los 400,000 pesos de ingresos anuales. Ni trabajé para 2 patrones, pero tengo y deseo aplicar deducciones personales en mi declaración anual. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Pues precisamente contar con firma electrónica, contar con una clave bancaria, una cuenta bancaria,
que a su vez está amarrada a una clave bancaria estándar, la cual va a ser necesaria en caso de que exista un saldo a favor, ¿no? Así es. Y no omito, Jessy, comentar precisamente esos correos del SAT que estuvieron llegando a principios, por ahí a mediados de este año, en donde precisamente la autoridad invitaba a los trabajadores a presentar su declaración. A presentar su declaración anual. Y cuando ni siquiera rebasaban, cuando ni siquiera trabajaron para 2 trabajadores, y tú dices, bueno, entonces... Cuando no estaban obligados, sí, ¿no? sí, sí. Imagino, Jessy, que en tu despacho y el mío pues se llenaron de llamadas precisamente de los clientes que ya tenemos. Ajá. Y que nos dicen, oiga, es que fíjese que le llegó un correo a mi vecino, a mi esposa, a mi hija, a mi... O sea... Sí, claro, sí, no, digo, la verdad es que a todo mundo le estuvo llegando y de verdad, digo, cuando no entiendes, pues estaban hasta asustados, ¿no? Oye, ¿y ahora por qué me llegó esto, no? Sí. Jessy, mi hija es una señorita que está trabajando, todas sus compañeras recién salidas de la universidad, y les empiezan a llegar esos correos y dicen, tú porque tu papá es contador, pero yo con quién me acerco. Entonces me empezaron a hablar sus compañeras, oye papá, fíjate que le llegó a mi amiga fulanita, a mi amiga perenganita, y están preocupadísimas porque en su vida han presentado una declaración anual, acaban de terminar la universidad y de repente se encuentran con que tienes que presentar una declaración, ¿no? Sí, no. Y antes de llegar al TikTok te envía tu propia declaración, clic, enviar, pues es precisamente donde tienen que acercarse a los profesionales para que den la indicación precisamente de, oye, ¿sí me encuentro obligado o no me encuentro obligado? Amén de lo que precisamente estábamos hablando ahorita, ¿no? Imagínate, pues, me imagino una persona que con discapacidad, dice, a lo mejor es un adulto mayor, a lo mejor es una persona con discapacidad y no se encuentra obligada a presentar declaración anual porque precisamente no cae en los supuestos que acabamos de mencionar. Exacto. Es decir, no rebasó los 400,000 pesos y le llega el aviso del SAT en donde cordialmente la invitan. Y ve las publicidades que pasan en el TikTok, dicen, no, pues voy a mandar mi declaración. Voy a mandar mi declaración. Y además, Jessy, la mandan mal. Sí, exacto. Entonces, no estabas obligado a presentarla, pero la mandas mal y aparte la autoridad ahora sí te requiere porque no le cuadra. Y ¿no? Aparte me tienes que pagar. Sí. Entonces es importante, por eso estos temas fiscales nos apasionan un poquitillo porque siempre de un lado empezamos a cortar y ahora sí que nos vamos como hilo de media, ¿verdad, sí. Jessy? Y ahora, por ejemplo, Alex, el procedimiento para el cálculo del estímulo fiscal del 25%, pues es el sueldo mensual que se le paga a los trabajadores por el 25%, eso es lo que se estaría contemplando para deducir. Como deducción. Como una deducción adicional. Exactamente. Entendamos, pues, que esta deducción no aplica para el trabajador. No. O sea, aplica para el empleador, para quien decide contratar personal que cuenten con alguna de las discapacidades que ya mencionamos. Porque a veces, pues, a ver, pero ¿el estímulo quién lo tiene? ¿El estímulo lo tiene el trabajador o el estímulo lo tiene el empleador? No. El estímulo lo tiene el pagador, el empleador, la empresa, el quien patrón, te contrata. Pues, quien está contratando, quien está pagando el salario. Ah, bueno, por una parte deduzco el salario, pero por otra parte voy a deducir adicionalmente al salario, Jessy, el 25% de lo que ya pagué de salario y que por principio estoy deduciendo. O sea, estaría deduciendo el 125%, para pronto, ¿no? Sí. O sea, si yo por concepto de salarios en este rubro pago 100,000 pesos de salario al mes, entonces estaría deduciendo 125,000 pesos. Entonces, como ven, pues puede ser una buena opción, incluso aparte de motivar a los empresarios a ser incluyentes, pues también tendríamos una especie de beneficio. Sí, porque a lo mejor esto de alguna manera lo tenemos como que no hemos explorado mucho esta parte, pero creo que sería importante verlo, ¿no? Incluso cuando presentas tu declaración anual, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, ¿y estos estímulos de qué son? Pues esos estímulos tratan precisamente sobre esto. Tú como empresa, tú como persona física, ¿aplicaste algún tipo de estímulo? Sí, no, y si es sí, ¿qué tipo de estímulo? Y aquí es donde pues vamos a ingresar esta parte, ¿no, Alex? Sí, es correcto. La declaración, cuando estamos llenando nuestra declaración anual, nos pregunta, ¿eres acreedor a algún tipo de estímulo? Generalmente
se pone no, si es que no, ¿verdad? Exacto. Pero cuando tienes un estímulo, pues le pones sí, y entonces te va a desplegar una ventana donde van a aparecer ciertos conceptos y ahí vas a elegir tú precisamente el concepto para que puedas registrar precisamente este estímulo del que estamos hablando. ¿No, Jessy? Sí, entonces, pues bueno, aquí creo que ya nada más sería como valorar esa parte de cuál me conviene más, si deducir el 100% de esas retenciones o este 25%, ¿no, Alex? Sí, estoy de acuerdo contigo, Jessy. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, siempre la intención es precisamente poner en la mesa este tipo de temas para que ustedes los conozcan un poquito más. Si bien no lo abarcamos en la generalidad, sí sembramos la semillita de decir, a ver, vamos a ver qué dice el artículo 186, el cual están haciendo mención en Educarte Fiscal, ¿no, Jessy? O qué nos dice la Secretaría del Trabajo acerca de incentivar a estos patrones o a estas empresas que contraten pues este tipo de a personas con discapacidad para pues poder hacerse acreedores a este estímulo, ¿no, Alex? Y bueno, ¿cuáles serían tus comentarios finales, Alex? Bueno, Jessy, creo que es importante saber que hay estímulos fiscales que pueden ser atractivos o que pueden incentivar o que inclusive estímulos que podemos hacer uso de ellos y que la empresa tiene contratadas personas con discapacidad y que no estamos haciendo uso de ello. Sí, que a lo mejor ni siquiera lo conocen. No lo conocemos y estamos desaprovechando un estímulo que no es porque me lo proponga, sino que, oye, pues es que entré, por ejemplo, como contador en empresa y me encuentro que tenemos 2 compañeros de trabajo, o 1, o 2, o 3, o los que sean, el cual precisamente cuentan con una discapacidad, ¿no? Entonces es nuestra labor como contadores informar al empresario, oiga, aquí ya podemos hacer uso de este estímulo precisamente porque tenemos una persona trabajando en estas condiciones, ¿no? Entonces siempre vale la pena saberlo. Para mí siempre es un gusto compartir este tipo de temas con ustedes. A nosotros nos apasiona, esperamos que a ustedes también. Por cierto, quiero mandarle un saludo a mis alumnos de la URC. Espero que nos veamos la siguiente sesión y chicos que hayan estudiado. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima. Y bueno, pues de alguna manera es importante mencionar lo que pues ya mencionamos en el transcurso del programa, pues sí, verificar esta parte que a lo mejor no la tenemos tan explorada en cuanto a los estímulos fiscales que de alguna manera pues manda el gobierno federal a efecto de que pues las empresas puedan hacerse acreedores a este tipo de estímulos. Y bueno, a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Mi nombre es Jessica García y bueno, los estamos invitando al curso que daré próximamente en el mes de noviembre acerca de lo que es el uso de la plataforma de SUA, lo que es el ITSE y lo que es el CIPARE. Y bueno, cualquier duda que tengan referente a los temas que podamos tener, pues acérquense en IMEFI TV, pues se encuentran una diversidad de cursos que les pueden ayudar. Y pues para mí sería todo, hasta la próxima.